Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando en el Tiempo. Como siempre es un agrado poder acompañarlos en esta tarde de día sábado. Como verán, nuevamente Magdalena y Bárbara no están, pero ya las tendrán de vuelta. Esta es mi última cena aquí. Y hoy nos convoca un tema interesantísimo, que puede parecer irónico porque justamente vamos a hablar de la mujer a lo largo de la historia, y somos dos hombres en vez de las típicas dos mujeres, pero yo más que verlo como una ironía, lo veo justamente como un homenaje. Así que nos acompaña justamente un especialista, el doctor Cristian León, del Laboratorio de Humanidades Digitales de la Universidad San Sebastián. ¿Qué tal, Cristian? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Pero como siempre, encantado. Oye, y antes de lanzarnos al tema, ¿cierto? Y hablarle al público sobre la mujer en todas las etapas de la historia, nos vamos a concentrar más en tiempos remotos, pero estás muy sobre revolucionado sacando libros y cosas, y por eso te quería preguntar un poquito, porque justamente hoy vamos a conversar de un libro que lanzaste sobre la mujer en el medioevo. Que voy a lanzar. Que vas a lanzar. Voy a lanzar, sí. De hecho, pasado mañana, el lunes. El lunes. Exacto. Exactamente. Pero hace poquito asistí a otro lanzamiento de un libro de Cristian, que es este libro que está acá, que se llama Epopeya de Chile, ¿cierto? Y es un libro sumamente interesante, precioso, una aventura, y quiero que Cristian nos cuentes un poquito de qué se trata este libro. Ya. Este libro surge como un proyecto que nosotros iniciamos en el MUT, en el Mercado Urbano Tobalaba, y en el cual estamos proyectando todo el mes de noviembre, 5 veces al día en día de semana, 7 veces al día en fin de semana, un precioso video que hace dialogar la histórica relación del Reino de Chile de Alonso Valle y la araucana de Alonso de Ercilla. Y para esto, digamos, en la proyección que toma 5 temas que eran relevantes, que era la evangelización, la guerra de Arauco, la gente, la isla de Chiloé y la cordillera de los Andes, como elementos comunes de ambos libros, y nosotros tratamos un poco de hacerlos dialogar en este diálogo histórico-literario, y para ello se convocó un montón de profesores y alumnos de la Universidad San Sebastián, con el cual nosotros hicimos este libro, que salió, la verdad, una cosa muy bonita, además un libro bastante interactivo, porque tiene acceso a una música en Mapudungun de una misa mapuche, compuesta por Bernardo Haverstadt en el siglo XVIII, justo en la época de la expulsión de los jesuitas. Tiene acceso a una página web con versiones en castellano antiguo, español moderno, castellano moderno, ¿cierto? Y inglés de la araucana y de la histórica relación del Reino de Chile. Digno hijo de las humanidades digitales, entonces. Exactamente, un libro absolutamente de humanidades, del Laboratorio de Humanidades Digitales, sí, sí. Oye, qué interesante. Y eso entonces, y aquí vienen los links Sí. para poder acceder a todo ese tipo de Exactamente. cosas. Al final de algunos capítulos están los links, qué sé yo. Y cuéntale a la gente dónde puede encontrar esto en el MUT, justamente. En el MUT y en la Universidad San Sebastián, por el momento, son los lugares, digamos, Pero donde... en el MUT está en la estación de metro, en el subsuelo, digamos. En el piso -3, ahí se exhibe el video, que eso es la maravilla. Es una en pantalla este como gran panel 50 que hay. metros por 11 metros, digamos, de alto, así que es de gran impacto, y con música, con imágenes animadas, que son los grabados del siglo XVII, que ahora están animados por alumnos de la Escuela de Animación Digital de la universidad y que se mueven, toman movimiento. Entonces también es muy bonito lo que se hace, muy del Laboratorio de Humanidades. Sí, a mí me tocó verla ahí, el lanzamiento de la presentación, y la verdad es que no solamente inspira, sino que revive un poco esto que... O sea, no es que lo reviva, pero viene justamente a pelear con este mito urbano, ¿cierto?, de que la historia de Chile es fome, de que no tenemos mucho que contar antes de justamente la conformación de nuestro Estado, ¿cierto?, 1810. Aquí hay una historia previa, y eso es lo interesante, Claro. creo yo. Estos libros son el certificado de bautismo, como decir, de la historia de Chile. Con eso nace la nación, y lo más bonito que nosotros escribimos en un momento en que estamos en plenas elecciones, ¿no es cierto? Mañana se van a saber los resultados de la primera vuelta, por lo menos, en un país que está sumamente dividido y polarizado. Y nosotros queremos, con estos libros, donde a pesar de ser pueblos que están antagónicos, digamos, el pueblo araucano, mapuche, y el conquistador español, están en guerra, ¿no es cierto?, feroz e interminable,
pero se respetan y se admiran mutuamente. Y eso es bonito un poco de que el que está al otro lado, ¿no es cierto?, la otredad o la alteridad, es digno de respeto y de valoración, ¿no es cierto?, y de admiración. Exacto. Excelente. Bueno, y vamos a lo que nos compete, a lo que nos convoca. La mujer en la historia, ¿cierto? Es un tema que yo creo que hasta hace poquito fue polémico, no sé si la palabra es tabú, pero me ha tocado ver en primera línea cómo esto ha evolucionado, ¿cierto? En Inglaterra, por ejemplo, específicamente en mi universidad y en otras escuelas, se ha instaurado este pensamiento de aplicar, ¿cierto?, las corrientes filosóficas, humanistas, modernas, al estudio de tiempos pasados. O sea, vemos muchos estudios de género, cómo el feminismo se ha introducido, ¿cierto?, en el estudio de la historia. Pero es importante verlo, ¿cierto?, desde un matiz un poquito más holístico. Y lo primero que te quería preguntar, ¿cierto?, porque yo desde mi punto de vista tengo no un sesgo, pero un foco más cerrado, que es justamente el mundo antiguo, ¿cierto?, la prehistoria, la edad de bronce, el mundo clásico. Pero tú tienes una mirada más global, donde además, que es en el mundo del arte, Cristian es doctor, ¿cierto?, en historia del arte, la mujer ha sido mucho más protagonista en el arte que en otros ámbitos de la historia, porque es un tema recurrente, ¿cierto? Claro. ¿Crees tú que la posición de la mujer ha sido una evolución lineal a lo largo de la historia? No es lineal. Tiene altos y bajos. Hay un libro que se llama Grandeza y servidumbre de la mujer, que marca un poco periodos que tienen, ¿no es cierto?, llegan a un punto muy alto, como decir, en la intervención en la historia, como agentes históricos, y otro momento en que se dejan llevar por la historia simplemente, ¿no es cierto?, y que quedan, desaparecen o ocultan, o se oscurece un poco su figura, y eso es un proceso ambivalente en la historia, y por eso, claro, hay momentos que son de gran... un gran momento de la mujer, ¿no es cierto?, en el cual ella va a cobrar un esplendor inusitado, va a irrumpir en la historia, ¿no es cierto?, muy fuerte. Pero lo interesante es que si uno hace la suma y la resta desde la aparición del hombre hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, el protagonismo de la mujer ha sido preponderante, ¿no es cierto?, en la historia. O sea, ha sido más el momento en que ha habido, como comillas, una especie de soberanía, primacía de la mujer que la del hombre. Así que eso también es interesante cuando uno ya ve la historia a largo y la prehistoria, como se toca el largo espectro. Bueno, y hay periodos específicos en los que uno cree, ¿cierto?, tiende a creer que hay silencios de la mujer, ¿cierto? Y en nuestras dos áreas de especialidad, ¿cierto?, que son la antigüedad y el medioevo, existe justamente esa imagen de que hay un silencio, de que están en segundo plano, y tú justamente acabas o estás por lanzar, digamos, de hecho, pasado mañana, lunes 17, el lanzamiento de un libro que habla de la mujer en el medioevo. Exactamente. Cuéntale un poco Claro. al público, aquí trajiste el libro, ¿cierto?, Sí. para que lo vean. Este libro se llama Culto Mariano y Protagonismo de la mujer en el medioevo. Justamente, este libro publicado por la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto?, el día 17, después se va a lanzar en la Filsa el día 27 de noviembre, ¿no es cierto?, para que vayan a las 7:30 de la tarde a hacer el lanzamiento con bombo y platillo. Es un libro que intenta poner en su real dimensión, en su verdadera dimensión, hasta ahora ignorada habitualmente, porque hay mucha ignorancia también que rodea, son estudios, comillas, recientes, que se están empezando como a estudiar, a pesar de que hay un sinnúmero de publicaciones previas que han dado vuelta. Por ejemplo, el libro de Regine Pernod, ¿no es cierto?, La mujer en la era de las catedrales, pero que plantea, ¿no es cierto?, el lugar que tuvo la mujer. Y en el medioevo, que una posición también dentro del medioevo es ambivalente, porque si bien es cierto, en la época de Jesús, él dignifica a la mujer y eleva a la mujer, ¿no es cierto? Pensemos que para el cristianismo lo mejor que ha dado la humanidad es la Virgen María, ¿no es cierto? María, que ahora está en su mes, ¿no es cierto?, en noviembre, es el modelo más perfecto de seguimiento a Cristo. Y en ese sentido, este modelo que Cristo le hizo protagonista, podemos decir, en el plan de salvación del cristianismo,
después de hasta el siglo IV, más o menos, cuando con Teodosio se hace oficial el cristianismo y entra ya en la estructura romana, podemos decir, en el 380, 390. En ese momento podemos decir que languidece su posición, de haber tenido diaconicias, de haber tenido, ¿no es cierto?, una institución que se llama las viudas, que ayudaban y servían, ¿no es cierto?, a las menesterosas, a las mujeres enfermas, a las pobres, qué sé yo, que hacían obras de caridad y participaban activamente junto al sacerdote en estas labores de evangelización. La mujer desaparece en la estructura romana, básicamente. Desaparece y en la teología se le empieza a ligar ya no a la mujer al símbolo de María, sino que a la imagen de Eva. Eva como la mujer, ¿no es cierto?, que tienta al hombre y lo hace pecar. Y ahí se oscureció. Eso claro. proviene justamente de la idea que tienen los clásicos, por llamarlo así, ¿cierto?, los griegos y los romanos, de este papel, porque hay un dualismo que no lo vamos a ver en el cristianismo, en el mundo antiguo, ¿cierto?, en el mundo del panteón olímpico, en el que hay un antagonismo entre la figura masculina y la femenina. Claro, de alguna manera. Claro. Pero tú usaste un concepto que me pareció notable, que dijiste poner en su real dimensión. Sí. Y eso me parece un ejercicio sumamente responsable, porque muchas veces pasa que con el afán justamente de avivar los fuegos de ideas modernas como el género, ¿cierto?, el feminismo, tendemos a desfigurar con un foco moderno la historia antigua, ¿cierto? Claro. Sí. Entonces quiero saber de dónde nace en cuanto a fuentes esto. ¿Está basado en escritos y en evidencia que viene de mujeres o que fue escrita por hombres para las mujeres? ¿Te refieres al libro o te refieres como a la historia, al origen de la mujer? No, yo digo las fuentes que tú utilizaste para el libro. Para el libro, claro. Para el libro, lo que pasa es que, mira, primero la historia obviamente ha sido escrita por hombres, pero donde yo me baso principalmente es que donde hago este redescubrimiento de la mujer es que en el siglo XI, a partir de los monasterios cistercienses, de los escritos de San Bernardo de Claraval, ¿no es cierto? Y toda donde empiezan a hacer y recuperarse una devoción mariana que sí la iglesia oriental o de Bizancio sí la tenía súper desarrollada, pero Occidente no. De repente comienzan a ver la mujer en clave de María y no de Eva. Y eso hace un cambio rotundo. Pero esto va a llevar, ¿no es cierto?, a que en el siglo XI, justamente en la época misma de San Bernardo de Claraval, empiezan a surgir una playa podemos decir, de mujeres que son místicas, visionarias, teólogas, ¿no es cierto?, que filósofas, que empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, en la historia y que empiezan a dejar textos escritos. Eso muy importante. Decir, o sea, hay una voz propia, no están retratadas a través de un tercero. Claro. Y empiezan a aparecer estas mujeres, comenzando por Hildegarda de Bingen, Jadewich de Amberes, Cristina de Pizán, qué sé yo, Beatriz de Nazaret, la misma Juana de Arco, ¿no es cierto?, claro. Clara de Asís, digamos, Catalina de Siena. O sea, empiezan a aparecer una playa de mujeres en gran número que empiezan a proponer sus temas, empiezan a ver sus propias caminos, sus propias vías de modelos de perfección, de seguimiento a Cristo, hacen sus propias obras, ¿no es cierto?, inspiradas, digamos, en una interpretación del Evangelio, y comienza a producirse una tremenda literatura, ¿no es cierto?, de mujeres que empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, en esta época, y que va a fecundar toda una cosa y que va a producir, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de civilización. Y por eso es tan relevante, porque con el culto mariano se comienza a generar, ¿no es cierto?, una versión profana, podemos decir, tiene un aspecto profano esto, o un alcance profano, que es el ideal caballeresco y el amor cortés. Dos instituciones medievales, ¿no es cierto?, que relevan, ¿no es cierto?, el papel de la mujer, ya no en igualdad del hombre, sino que es superior al hombre. Porque esta imagen de María, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mujer se convierte en una aspiración del hombre. Por eso esta típica imagen, ¿no es cierto?, de Rapunzel con su pelo, ¿no es cierto?, por la torre arrojando para que el hombre ascienda, ¿no es cierto?, y que llegue al lugar de la mujer. Es decir, el hombre tiene que hacer un ascenso moral para alcanzar, ¿no es cierto?, a la mujer. Claro. No está tras una puerta, está en una torre, ¿cierto? Claro, está en una torre. Entonces hay todo un tema de espiritualidad ahí, ¿no es cierto?, súper interesante que empieza... Y estas voces femeninas, porque pasa, por ejemplo, en la antigüedad clásica, que tenemos mujeres poderosas, tenemos mujeres importantes que son protagonistas del poder, pero justamente están retratadas a través de los ojos masculinos, ¿cierto? Las fuentes antiguas de las mujeres que sabemos es por pluma masculina. Pero te iba a preguntar por este grupo de mujeres, ¿cierto?, iluminadas, preponderantes, que tienen su voz. Durante el medioevo,
son un grupo reducido o hay un chorreo de esta voz hacia clases más bajas? Sí, hay un chorreo, claro, o sea, estas son mujeres intelectuales, obviamente, porque, a ver, lo primero, las conocemos porque escriben, Ya. ¿no es cierto? Porque dejan textos escritos. Los textos escritos de estas mujeres, salvo que su fama sea muy famosa, como Juana de Arco, ¿no es cierto?, en el siglo XV, que ella, imagínense una mujer de 18 años, una doncella, la doncella de Orleans, que se le entrega la comandancia en jefe de los ejércitos de Francia, el ejército más poderoso de Occidente en ese momento, para combatir a los ingleses en esta guerra de los 100 años, ¿no es cierto? Y con Juana de Arco comienzan a ganar las batallas, los franceses que habían perdido muchas batallas previas, ¿no es cierto?, con los ingleses, comienzan a ganar y finalmente va a conducir a que Francia gane esta guerra. Y después la van a quemar. Y después la van a quemar los ingleses, qué sé yo, con todo esto. Bueno, entonces, pero es impensable que le entreguen el comandancia en jefe a una niña que es analfabeta, campesina, que tiene 18 años, que va a morir a los 19 años, ¿no es cierto?, quemada, y que produce lo que produce, digamos, en Francia. Entonces, pero en general, vamos a decir, conocemos por fuentes escritas. Sin embargo, y pensemos que la Edad Media, hablemos del siglo XI o siglo X. En el siglo X, 1 de cada 1000 sabía leer, ¿ya? Y probablemente un poquito menos sabía escribir, ¿no es cierto? Esto va a ir cambiando. En el Renacimiento, por ejemplo, ya se pensaba que el 10% de la población sabía escribir, el 10%. Así que estamos en el siglo XII, XIII, así que tiene que ser más una cifra, ¿no es cierto? No sé, a lo mejor 1 de cada 100, por decir algo, ¿ah? Pero lo interesante es que esto va a tener instituciones que van a desplegarse, ¿no es cierto?, de gente sencilla, como por ejemplo instituciones como las beguinas, que eran mujeres consagradas, pero no pertenecientes al clero, ni monjas, sino que mujeres solteras, que ofrecían a veces viudas, a veces vírgenes, qué sé yo, que ofrecían su soltería para el cuidado de los enfermos, para hacer las obras de caridad de Cristo, qué sé yo, y ese tipo de cosas. Entonces, hay muchas, y eso después fue copiado por otra institución masculina que se llaman los becardos, que copian a las beguinas, ¿ya? ¿Y estas instituciones, digamos, dan origen a estas mujeres iluminadas o son ellas las que crean estas instituciones? Hay de todos, porque hay mujeres de estas que se meten al beguinaje, o estas mujeres también, este espacio que se revela a las mujeres y que empieza a crecer, ¿no es cierto?, y que se empieza a admirar a la mujer, a imagen de María, como te decía, empieza también Da pie da pie, claro, para crear este tipo de movimientos. Son movimientos muy grandes, ¿ah? Y medio perseguidos, a veces, no perseguidos, pero sí que los clausuran hay mujeres que no le va tan bien, como Margarita Laporet, que la van a quemar, ¿no es cierto?, en una beguina de esta. Pero en general va a haber todo un movimiento muy, muy potente, ¿no es cierto?, que empiezan a buscar su lugar y que tanto el Papa, ¿no es cierto?, como San Bernardo las van a ratificar en sus visiones, ¿no es cierto?, estas visionarias, estas místicas. Entonces van a tener un rol súper importante. Hay muchas reinas muy importantes en el medioevo, ¿no es cierto?, Leonor de Aquitania, que se casa con 2 reyes, tú sabes, ¿no es cierto?, que el rey de Francia y después con el rey de Inglaterra, que van a tener mucho peso, digamos, en la historia europea en ese momento. Entonces, lo interesante es que es una fuerza que va a cobrar un tema que va a ser civilizador. ¿Y por qué digo que va a ser civilizador? Porque va a cambiar, por ejemplo, las costumbres de la guerra. Antiguamente, hasta antes del culto mariano, del siglo XI, el prisionero de guerra era simplemente decapitado, no había mucho más que eso. Después de eso comienzan, por ejemplo, si 2 caballeros pelean con sus lanzas, ¿no es cierto?, y uno se le cae la lanza, el otro la bota al suelo y siguen con la espada, ¿no es cierto? Si uno se cae el caballo, el otro se baja el caballo y pelean a pie. Si se le cae la espada, le dan tiempo para recogerla, para que sigan peleando. Si lo toman prisionero, se le autoriza que vaya a él a negociar su libertad, digamos, con su señor, y si no se da lo que le pidió el señor que lo tomó preso, ¿no es cierto?, él se devuelve a la prisión, po. O sea, es un compromiso en torno al honor, el culto a la feminidad, que va a ser realmente muy, muy potente en la historia. Va a ser revolucionario en ese sentido. Entonces, yo creo que eso es lo interesante, que se puede descubrir una nueva dimensión que estaba latente, que estaba oculta, ¿no es cierto?, que no era evidente en esta época medieval. Exacto, son motores que a la larga, como bien dices tú, ocultos, que van movilizando cosas que no necesariamente asociamos a estos orígenes, que mujeres, ¿cierto?, son las que van desplegando estos cambios históricos tras bambalinas muchas veces. Okay.
Quería hacer una regresión a Ujú. tiempos remotos, pero Ujú. antes de eso nos vamos a ir una breve pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Cristian León, hablando sobre la mujer en la historia. Abordamos un poquito el tema de su libro, La mujer en el medioevo. Y te quiero llevar a tiempos remotos, no remotos de el primer organismo unicelular, pero sí irnos, ¿cierto?, al paleolítico, al mesolítico, donde existe, ¿cierto?, esta imagen bastante sesgada cuando uno habla de la prehistoria del hombre prehistórico, ¿cierto? Tendemos a pensar en un mundo sumamente masculino, dado lo tosco y violento que podría haber sido ese mundo. Pero estamos en un espacio en el que en realidad la mujer se tiene que haber, digamos, desenvuelto bajo las mismas normas que el hombre. Y estamos en una época muy interesante en que justamente la paleoantropología ha empezado a indagar en ese tema. No sé qué posibilidades, ¿cierto?, has tenido tú de investigar al respecto en ese tema. Sí, un tema que es apasionante porque este tema de la mujer es un tema que a mí me empezó a interesar mucho antes que apareciera este feminismo de tercera ola, ¿no es cierto? Mucho antes, y de hecho como que sentí yo que fue el secuestro una causa justa, ¿ah? Cuando apareció todo esto. Pero es súper importante que la relevancia de la mujer es inobjetable en el Paleolítico, inobjetable, si uno solamente basta ver que ya es muy tardía la representación de seres humanos, ¿no es cierto?, en el arte rupestre. eh, eh, es mayoritariamente, y cuando la hay, es mayoritariamente femenina, ¿ya? Porque claro, lo masculino del mundo prehistórico es una construcción posterior nuestra, Sí, ¿cierto? sí, Somos nosotros los que le adjudicamos al hombre sí, la sí. autoría de muchas cosas que la verdad es que no sabemos, o como bien dices tú, se están probando que vienen de la mano de una mujer. Claro. Ojo que la palabra hombre no está mal utilizada, en el No, sentido de que hombre viene de homo, no sé, que es nuestro género. pero subconscientemente nos genera una Claro, imagen pero masculina. claro, la definición es, la Biblia dice, es muy correcto, o sea, dice, Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. O sea, Dios creó al homo, ¿no es cierto? Viri et mulieri. ¿Ah? O sea, al hombre, varón y mujer los creó. O sea, Exacto, estamos hablando claro. de la palabra latín de lo que hablamos el homo o el homus, Claro, que es exactamente. nuestra especie. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, claro, cuando uno mira los restos arqueológicos, que básicamente con eso uno construye la historia, con restos porque no hay escritura, por lo tanto eso tiene que ver la evidencia paleoantropológica que hay para reconstruir esto, y apareció un sinfín de números, o sea, un sinfín de estatuas que se llaman estetiopígicas, ¿no es cierto? De nalgas con grasa, que se llaman, ¿no es cierto?, de caderas anchas, qué sé yo, que empiezan a poblar esto. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico no hay una asociación directa entre coito y fecundidad. O sea, no por tener relaciones sexuales, 9 meses después uno tiene un niño, ¿no es cierto? Por lo tanto, se ve como un poder de la mujer, lo que se llama partenogénesis. Es decir, la mujer tiene un nacimiento virginal que genera, ¿no es cierto?, y perpetúa el canto de la especie a través, podríamos decir, ¿no es cierto?, de la tribu, a través de los hijos que ella engendra, sin participación del varón en lo que se quería al principio. Por lo tanto, en la mujer radicaba perpetuar este canto de la tribu. Por lo tanto, es muy importante que la mujer genera permite la subsistencia, la persistencia, ¿no es cierto?, la sobrevivencia de este grupo, de esta horda, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de las crías que ella cuida. Y Porque ella además puede no, cuidar la vida porque además solamente la puede amamantar la mujer, el claro. hombre no puede. Por lo tanto, ¿cierto?, es un tema de la mujer. Por lo tanto, en ella reside la supervivencia del grupo. Claro, porque además a veces la gente, ¿cierto?, que está tan removida en el tiempo, puede que no entienda que por un tema práctico y de supervivencia tampoco existía el concepto, como bien decías tú, de núcleo familiar. Está la tribu,
¿cierto? Entonces, no estás, o sea, no es que el hombre no entienda que probablemente, ¿cierto?, de la copulación venga la familia, sino que no lo asocia a una parentela directa de uno solo. Está el concepto de la tribu, ¿cierto?, del cual se va a generar... es una imagen muy bonita la que se genera porque al final todos son padre y madre de los descendientes que va generando esta tribu, Claro, ¿cierto? Entonces existe esta mirada un poco más tribal justamente de este grupo que va, digamos, permeando, o sea, más que permeando, ¿cierto? Esparciendo su semilla o sobreviviendo, ¿cierto? En el tiempo, más allá del grupo singular familiar. Y eso todavía se ve en muchas culturas, ¿cierto? De cazadores-recolectores, nómadas. Pero volviendo un poquito al tema de la mujer, ¿cierto? En la prehistoria, hay el título de un libro, que no me acuerdo en este minuto la autora, ¿cierto? La escritora, que es una mujer, que yo creo que retrata muy bien este fenómeno que dice el hombre prehistórico era también una mujer. Y es muy interesante cómo plantea justamente ideas que provienen, y ahí me puedes ilustrar mejor tú, provienen quizá de una época ilustrada de el mundo victoriano, en el que tiene que prevalecer la figura del hombre por sobre la mujer. ¿Cuándo nosotros empezamos, como ejercicio histórico, a poner en segundo plano a la mujer? claro. Interesante que cada época construye su propia visión de la historia. Exacto. Eso es muy importante, eso que es casi imposible la mirada subjetiva, ¿no es cierto?, de tratar de darle objetividad a la historia, pero desde de la historia de cada uno, ¿no es cierto?, de que uno está viviendo. Por lo tanto, cada época construyó su propia Edad Media, cada época construyó su propia prehistoria y así sucesivamente. Eso es re interesante. Pero al final, ¿no es cierto?, siempre se van sumando estudios, se va sumando evidencia, se han hecho nuevos descubrimientos, nuevas teorías, ¿no es cierto?, o hipótesis de trabajo que resulten irrefutables hasta el momento, y con eso se va generando, ¿no es cierto?, una interpretación más o menos aceptada por la comunidad, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y así, por ejemplo, la Edad Media ya dejó de ser la Edad Oscura. Hoy día todavía hay gente, políticos sobre todo, que ocupan, dicen, no estamos en la Edad Media, como si la Edad Media fuera una época oscurantista, ¿no es cierto? Nunca fue tan luminosa probablemente, con sus catedrales, ¿no es cierto?, con sus fiestas, con sus trajes de colores, ¿no es cierto?, con sus vitrales. No obstante, persiste una visión, ¿no es cierto?, oscurantista en algunos sectores todavía, aunque ya eso ha ido cambiando en la historiografía. Y con respecto al tema de la mujer, tiene que ver un poco como te decía yo, con la evidencia, ¿ya? La evidencia yo creo que ha sido importante, y esto lo dice Desmond Morris, que hace un libro que se llama La mujer desnuda, y lo plantea muy bien. Dice, en el momento que la encargada de la perpetuación del canto de la tribu, ¿no es cierto?, es la mujer, la que amamanta, la que cuida. Primero tiene que tener vida, vitalidad, después tiene que, ¿no es cierto?, gestar vida, fecundidad, y después tiene que cuidar la vida, responsabilidad. Eso hace que el hombre finalmente su rol es secundar ese proceso que es el más importante y gravitante de una comunidad, la sobrevivencia, el instinto de supervivencia, y está al servicio, y por lo tanto él se convierte en un proveedor. Y eso va a llevar a que el hombre, por ejemplo, y estoy hablando del macho, ¿no es cierto?, o el varón, arriesgue. Y por eso, ¿no es cierto?, su psicología se fue gestando en el tiempo como el que cazaba, el que arriesgaba más su vida, y eso llevó a explorar más, a arriesgar más, y llegar a las altas cumbres, a las profundidades abisales del océano, a los extremos polares, ¿no es cierto? Como tú ves, ¿no es cierto?, el que llega al Everest, el primero que llega a la Luna, el primero que son siempre varones, tiene que ver un poco porque en esa concepción psicológica el hombre es prescindible. Si el hombre muere, la mujer puede seguir criando a su hijo. Si una mujer muere, en época, no sé, que está amamantando un hijo y queda el hombre, ese niño sí o sí iba a morir. Hoy día existen, ¿no es cierto?, estas sucedáneos de leche que materna, qué sé yo, pero antes sí o sí iba a morir. Y por eso también existían, como decís tú, en este colectivo también las nodrizas que amamantaban cuando una madre no podía amamantar a su hijo. Las nodrizas participaban, ¿no es cierto?, de la alimentación de esto, y se generaba, ¿no es cierto?, un círculo virtuoso. Entonces, es un tema bien interesante. Y fíjate que de repente los hombres como que comenzaron, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, en la época de los dorios, los jonios, por ahí, los aqueos, incluso antes, comenzaron a ver, en la Edad de Bronce, de que el hombre sí tenía que ver con este proceso, ¿no es cierto?, como de la gestación, y
empezó a reclamar su rol. Empezó a reclamar su rol, ¿no es cierto?, en la sociedad, y ahí irrumpió, ¿no es cierto?, el dios varón. ¿Ah? Y cambia de estos ritos matriarcales, que eran sociedades pacíficas, solidarias, que eran, como se dice, colaborativas, ¿no es cierto?, y se cambió por sociedades que eran militares, jerárquicas, ¿cómo se dice?, guerreras, digamos, y cambió toda esa fisonomía y empezó a cambiar el mundo, a mutar, y quedó un último residuo que está bien, muy documentado, ¿no es cierto?, que quedó en Creta, la cultura minoica, Bueno, que fue el último residuo de esta cultura, podemos decir, matriarcal, de origen, ¿no es cierto?, que fue hasta desaparecer ya con la llegada de los micénicos. Y eso va de la mano además con el sedentarismo, ¿cierto? Y la posibilidad de justamente acumular riqueza material. Claro. Entonces tenemos esta doble evolución que tú dices por un lado de cómo cambia cierto el protagonismo de lo femenino a lo masculino, y además este afán justamente de defender algo que no existía, que era el material propio, porque antes daba cierto el cazador recolector, el nómada que se está moviendo de un lado a otro, no estaba esta posibilidad de acumular cierto riqueza material. Entonces viene también antes que solamente arriesgaba la vida por ir a cazar, ahora en plan de defender esto que tiene, ¿cierto? Lo otro que te quería preguntar, ya yéndonos a un plano un poquito más amplio, es justamente referente al arte. Y no solamente el arte de tiempos prehistóricos, sino que a lo largo de toda la historia, porque lo vamos a ver desde el neolítico, la edad de bronce, el mundo clásico, ¿cierto? En el que sabemos, independiente de que hoy en día, ¿cierto?, los estudios demuestren que hay un mayor protagonismo de la mujer, pero una mujer más relegada a un segundo plano en un mundo más masculino, pero que en el mundo del arte es la musa, la diosa. ¿Cómo conversa una sociedad más bien patriarcal, machista, o como se le quiera llamar, con una visión artística que lo único que quiere es retratar la belleza femenina? Claro. Lo que pasa es que tú muy bien dices el momento de sedentarismo, cuando ya empiezan a aparecer las tumbas, uno empieza a observar en los restos arqueológicos de ciudades murallas, o en las tumbas empieza a aparecer escudo, espada, casco, que sirven solamente para matar y defenderse de otro ser humano. No, la espada no tiene ninguna otra función, ¿cierto?, que poder matar a otra persona. Cambia, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero también surge la imagen del hombre protector. ¿Ah? El hombre no solo proveedor, sino que también protector. En el Paleolítico la provisión de alimentos no solamente estaba a cargo de los hombres que cazaban, sino que también de las mujeres y niños que recolectaban. Y eso también generó que era una fuente económica de primera importancia, y probablemente la más común, que era la recolección, por supuesto, que en la casa, que era más esporádica. Claro, ¿no? recoger frutos, Claro, raíces, claro, la pesca, todo ese tipo de toda cosas. esa cosa, claro. Y después, ya con la sedentarización, ¿no es cierto?, había que proteger lo que uno cuidaba. Y por eso se empezó, ¿no es cierto?, empezar a aparecer los ejércitos, ¿no es cierto?, reyes que unificaban esto, porque había que administrar estos cultivos que te daban 1 o 2 veces al año, por todo el año, dejar otra porción para reserva por si las cosechas se pudrían, no sé, o ya calamidades, otro para poder comercializar. Entonces, bueno, este tipo de administración exigió, ¿no es cierto?, otro grado de especialización distinto. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hay una hegemonía del varón por este sistema de protección, y también a veces en otro grupo, ¿no es cierto?, de grupos que intentaban asaltar, robar lo que otros trabajaban. Entonces empieza a haber esa preponderancia y se torna una sociedad, digamos, guerreras, que empiezan a tener jerarquía sobre las otras y comienzan a desaparecer. En el arte, fíjate que es bien interesante, porque si uno observa el arte del primer tiempo, paleolítico, aparecen tres elementos que son característicos: pechos grandes, que amamantan; caderas grandes, que permiten, ¿no es cierto?, el canal de parto que sea más fácil, y las mujeres con caderas anchas eran las que mejor sobrevivían al parto, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, un gran triángulo pubiano, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad de engendrar, de dar Por a supuesto, luz. la fecundidad. La fecundidad. Entonces, esos 3 elementos son clave. Después van a ir desapareciendo un poquito y van a empezar a aparecer otras cosas, como por ejemplo el detalle del rostro en los egipcios, que aparece una mujer, el primer rostro, ¿no es cierto?, de la historia del arte, que es de la época, ¿no es cierto?, de las mastabas de Meidum, ¿no es cierto?, que sale la mujer Raotep, ¿no es cierto?, con su esposo Nefret,
o sea, Nefret con su esposo Rahotep, que aparece ya un rostro perfectamente, ¿no es cierto? Incluso ya ¿cómo se llama? Con delineador, ¿no es cierto?, en las cejas, con los labios, con peluca, con maquillaje, con ropa interior, transparente, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas empiezan a aparecer en la historia del arte, y es muy bonito en el arte egipcio porque aparece siempre una mujer que está tomando amorosamente al esposo o al marido. Si una diosa al rey, al faraón, ¿no es cierto? Y si una mujer a su esposo, ¿no es cierto?, lo está llevando, conduciendo, abrazando a veces, ¿no es cierto?, aquí en el hombro o tomándole la espalda y de la cintura o de la mano. Es muy bonito esa relación, o sea, se ve que hay una relación de profundo respeto. Después en el arte cretense, las mujeres la llevan. Sí. ¿No se te aparecen las mujeres por todos lados, las famosas parisinas, inspiradas, ¿no es cierto?, como en el Art Nouveau de comienzo del siglo, de 1900. Con los pechos desnudos. Con los pechos ¿cierto? desnudos, qué sé yo. Y la diosa también, la diosa con las culebras, también la serpiente, ¿no es cierto?, que tiene en la mano con los pechos desnudos, también aparece un poco, muy frecuentemente. Y después en Grecia tenemos, ¿no es cierto?, la participación de las mujeres como las inspiradoras de los hombres. O sea, esa cosa de que el hombre se inspira, como en el medioevo, ¿no es cierto? Si la mujer es una aspiración, en Grecia es una inspiración. O sea, todas las mujeres desde Terpsícore, Clio, ¿no es cierto?, y todas estas musas famosas que inspiran a los hombres, al creador, son famosos. Y también el rol de las hetairas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tú lo sabes bien ahí, cómo estas mujeres que no solo eran prostitutas, sino que además eran mujeres que eran músicas, que además sabían literatura, poesía, historia, filosofía, ¿no es cierto?, como Aspasia, la mujer de Pericles. Era como una suerte de socialité que la llevaban, ¿cierto? Paralelo como a las geishas en Japón, ¿no es cierto?, en el Japón imperial de los samuráis, algo parecido. Entonces, tenían un lugar no de primera, pero igual importante y relevante, y eran respetadas, ¿no es cierto?, porque eran mujeres cultas, qué sé yo, así que hay una participación. Pero tenía que ver más con su belleza física, ¿cierto? O sea, de ahí nacía este atractivo, porque lo que te iba a preguntar es justamente esta evolución que tú estabas describiendo, ¿cierto? De lo práctico a lo simbólico, pero sigue teniendo relación con algo que habla de la fecundidad y la reproducción, o sea, pasamos de retratar los aspectos prácticos, como bien decías tú, los pechos grandes, las caderas anchas, a una belleza que va a estar de igual forma encadenada a querer poseer esa mujer, ¿cierto? La mujer, y ahí va mi pregunta, ¿siempre va a ser retratada en el arte como un instrumento de posesión más que por un valor propio? Lo que pasa es que ahí entramos en cómo el arte ha sido interpretado, ¿no es cierto? Pero si yo miro, por ejemplo, el retrato romano, ¿no es cierto? El retrato romano, que era obviamente siempre las clases altas, porque la clase baja no tiene dinero para hacerse un busto de mármol o cosas así. Pero si tú ves el caso de la mujer, pensemos que muchas veces los generales romanos, tribunos, no sé, senador y todas esas cosas, partían a la guerra y dejaban por años a la domina, a la mujer, ¿no es cierto?, a cargo de sus tierras, sus posesiones, sus campos, y ellas tienen que hacerlos producir. Por lo tanto, el rol de la mujer, si bien es secundario porque está subordinado al pater familias, pero en segundo lugar es la domina. Entonces, por lo tanto, el lugar de ella es un lugar muy relevante, secundario en el sentido, pero en segundo lugar, digamos, pero después viene todo lo demás, ¿no es cierto? Los hijos, qué sé yo, los esclavos, todo que eran parte de la familia, ¿no es cierto? Los hijos, los esclavos, todo están subordinado un poco a la mujer. Por lo tanto, la mujer, si bien no tiene participación, comillas, pública, al interior, ¿no es cierto?, de las posesiones del pater familia o de la familia, ella asume un rol que es súper activo, comercia, negocia, ¿no es cierto?, hace producir la tierra, coordina el trabajo, ¿no es cierto?, de su gente. O sea, es un trabajo que igual es activo. No hay que pensar así como absolutamente desaparición de la mujer. No. Yo me refiero más al tema de a la hora de representarla artísticamente, más que venir a querer, ¿cierto?, representar una posición de respeto, de admiración, daría la impresión de que las representaciones artísticas femeninas van inspiradas más por un tema de atractivo físico. Sí, bueno, hay un episodio fabuloso que puede explicar eso, que es la famosa discusión
que tienen la diosa Atenea, la diosa Afrodita y la diosa Hera, sobre cuál de ellas era la más bella. Claro. Entonces, no lo pueden resolver entre ellas, entonces le preguntan a Mercurio, al mensajero de los dioses, a Hermes, ¿quién es la más bella? Y él dice, bueno, yo propongo que le preguntemos al hombre más bello de la Tierra, que es París, ¿no es cierto?, ¿quién es la más bella de las diosas? Entonces, porque básicamente las tres representan tres dimensiones distintas de esa belleza. Por supuesto. Entonces está Atenea, que es la belleza intelectual, la belleza artística, de la poesía, de la creación, ¿no es cierto? Después está Hera, que es la diosa de la familia, de los hijos, de la crianza, el matrimonio, de la El fidelidad. reflejo de la mujer del hogar. Claro. Y después está Afrodita, que es la mujer, ¿no es cierto?, sensual. Exacto. ¿Ah? Y, Pero que París, pareciera que en el arte es la que la lleva. bueno, y París justamente le entrega la manzana de la discordia, ¿no es cierto?, justamente a Afrodita, a Venus. Porque la sensualidad, ¿no es cierto?, el amor erótico, ¿no es cierto?, esa cosa de pasiones que desborda, ¿no es cierto?, la razón, es lo que prima en París, y eso va a causar la guerra de Troya. Entonces, eso es re interesante porque, en ese sentido, en Grecia, la única representación de una mujer desnuda, porque siempre están vestidas en Grecia, los hombres están desnudos, pero las mujeres están vestidas. La única excepción es Venus, porque ella, como es la diosa del erotismo, la diosa, no sé, de la feminidad, de los sentidos, de las sensaciones y de la cosa erótica, básicamente ella es la única que puede mostrar su cuerpo, ¿no es cierto?, y desnudarse, qué sé yo. Quédate con esa idea ahí porque nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto al gran Cristian León, hablando sobre la mujer a lo largo de la historia. Hace poquito estábamos hablando justamente de la representación sensual del sensualismo, ¿cierto?, de la mujer. Y te quería llevar un poquito ya más al plano sociocultural, porque es muy cierto, valga la redundancia, el dicho que dice, la historia la escriben los vencedores. Uh-huh. Y tenemos la perspectiva de la posición femenina en una sociedad, justamente de la pluma de muchas de estas culturas que fueron las vencedoras y las grandes conquistadoras. Pensemos en el mundo greco-helenístico, después el mundo romano. Y pienso yo que es un poquito básico extender, ¿cierto?, esa manta sobre todo un aspecto humano de lo que eran las culturas de la antigüedad, del medioevo. Entonces, hay otros espacios en los que la mujer justamente tuvo una muchísimo mayor relevancia, incluso que el hombre o que la misma mujer en otras culturas. En el medioevo, que ya el mundo estaba culturalmente un poquito más homogenizado, ¿existen núcleos de sociedades feministas o matriarcales? Porque pienso en la antigüedad, por ejemplo, los etruscos, donde la mujer tenía otro papel, los escitas, ¿cierto?, las tribus nómadas de la estepa, donde la mujer también era preponderante, pero en el medioevo ¿ya hay una homogenización total de la cultura o hay núcleos culturales? No, hay núcleos culturales, como te decía, todo lo que son los movimientos del beguinaje, ¿no es cierto?, o las primeras místicas, surgen en la zona del norte de Alemania, del norte de Europa, perdón, ¿no es cierto? Estamos hablando de Alemania, estamos hablando, ¿no es cierto?, los Países Bajos, estamos hablando como en esa zona, podemos decir que surge un montón de estas mujeres, pero también la casa de brujas en Alemania después, ¿no es cierto?, en el momento del decaimiento, en el siglo XV y XVI, o sea, más o menos paralelo a las guerras religiosas del protestantismo. Es ahí también donde van a quemar un montón de mujeres, digamos, en 1520. Pero nace probablemente en respuesta justamente a esta, digamos, génesis, esta floración femenina. Claro, hay que ver, hay un salto, podemos decir, general y también un saltos discretos un poco en la historia, en el sentido de que de repente por la atmósfera psíquica se va generando un movimiento, por ejemplo, de mujeres laicas que quieren, ¿no es cierto?, tener un rol más activo, ¿no es cierto?, en la solución de la caridad, ¿no es cierto?, como principal fuerza motriz inspirada en Cristo, ¿no es cierto?, de ayudar al desvalido, ¿no es cierto?, al menesteroso,
Y por otro lado también salen las inspiraciones personales, ¿no es cierto? Podemos decir de mujeres, como Hildegarda von Bingen, que va a crear, ¿no es cierto?, un monasterio femenino donde las mujeres se van a vestir con pelas, se van a dejar el pelo largo, ¿no es cierto?, porque ellas se van a maquillar, porque ellas representan la impoluta belleza del paraíso, por lo tanto no tienen nada que ocultar. Entonces, ellas son un eco, un espejo de la belleza de Dios, de la belleza divina, por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a manifestar en carismas de ese tipo que van a inundar en ciertas regiones, ¿no es cierto?, a la mujer. Y esto va a tener eco después, ¿no es cierto? Va a surgir también otro núcleo en Italia, ¿no es cierto?, sobre todo en el norte de Italia. Va a surgir también eco en Francia. En Francia va a surgir el eco principal, el núcleo de desarrollo tiene que ver porque en la Catedral de Chartres, en torno a la Catedral de Chartres, que tenía una escuela catedralicia, que era platónica, no aristotélica como surgieron las universidades después en París, sino que en Chartres se desarrolló el culto mariano, porque se había entregado, Carlos el Calvo, nieto de Carlos Magno, había regalado de Bizancio le habían entregado a él un pañal, una santa camisa con el cual se había cubierto a Jesús cuando nació. Y es una reliquia muy guardada en Bizancio que se le regaló a finales del siglo VIII a Carlos el Calvo, y él la regaló a la Catedral de Chartres. Y la Catedral de Chartres pasó a llamarse Notre Dame de Chartres, Nuestra Señora de Chartres. Y este movimiento que condujo, ¿no es cierto?, a que aparecieron ahí, ¿no es cierto?, unas vírgenes negras, porque también en Europa, antes de la llegada del cristianismo, ellos tenían los grupos celtas tenían un culto muy importante a la diosa Ani, ¿cierto?, que es la madre de los celtas. Pero cuando llegó el cristianismo, como que estas diosas tendieron como a esconderse en raíces de las encinas, que es el árbol sagrado. Un sincretismo, por supuesto. Claro, las guardaron. Y cuando aparece este tema mariano, con el culto de Notre Dame, de Chartres, va a cambiar la fisonomía de la iglesia, porque hasta ese momento las mujeres, por ejemplo, en toda Europa, estaban en los matroneos, que son las tribunas altas sobre la nave lateral, digamos. Claro, como los gineseos de la sinagoga judía, ¿no es cierto? Y se balconeaban ellas sobre la nave central mirando la misa porque, según un texto de las constituciones apostólicas del siglo IV de la Iglesia Católica, decía que las mujeres deben estar ocultas a la vista de los presbíteros y veladas, o sea, con velo. Y eso se va a mantener hasta el siglo XII, hasta final del siglo XII, porque en el año 1196, después del incendio de Chartres, el segundo incendio importante de la Catedral de Chartres, se renueva la iglesia y se eliminan los matroneos, lo cual indica que ya los matroneos, que alojaban, como su nombre lo indica, a las mujeres y a los niños menores de 7 años, arriba, pasan a compartir el espacio en la nave principal. Esto va a ser tan fuerte porque esto se hace en el momento que se estaba construyendo Notre Dame de París, ¿no es cierto?, que una iglesia que comenzó mucho antes, pero terminó mucho después que la de Chartres. Y la de Chartres, paradójicamente, en un pueblo mucho más chico, de 15.000 habitantes, frente a los 80.000 que había en París, eleva una catedral mucho más grande que la menos polémica. Claro, y bueno, también tuvo sus polémicas internas, te digo, menos polémica a la hora de construirla. Claro. Entonces le hicieron con un estilo unitario y esa iglesia ya eliminó los matroneos. Entonces eso hizo que la iglesia de París también, comillas, a pesar de que tiene matroneas, disfrazara como que no fueran matroneos, y las iglesias que siguieron, como la catedral de Reims, la catedral de Amiens, la catedral de Rouen, ¿no es cierto?, y un montón de catedrales, ya nunca más tuvieran matroneos, y ya desaparecieron los matroneos. Eso quiere decir que las mujeres compartían el espacio común en la nave central, y por lo tanto, toda la iglesia comienzan a llamarse Notre Dame, y por lo tanto se consagran a Nuestra Señora, y eso habla de un lugar preponderante que va a tener en Francia este culto mariano. Bueno, junto con ese proceso, en torno al siglo XI más o menos, los herederos de estos cultos druídicos antiguos, pretéritos, comenzaron a desenterrar estas vírgenes negras. Esta diosa Ani, y además que la madre de Jesús se llama Ana, Santa Ana, Ani, le sonó que era, ¿no es cierto? Bueno, y esto va a servir, ¿no es cierto?, como toda esta aparición, surgimiento de estas vírgenes negras, que probablemente se habían teñido, ¿no es cierto?, por la madera, por estar enterradas, o que eran negras, porque también en la alquimia, ¿no es cierto?, el nigredo corresponde a la fase principal, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, la materia va, gracias al fuego, el rubedo, el rojo del fuego del atanor, ¿no es cierto?, va a ser purificado. Entonces la materia, vamos a decir, prístina en su primer momento, que va a ser purificado, podemos decir, para que mediante esta analogía de que la Virgen es de la tierra porque es humana, Dios es divino, ¿no es cierto?, es solar, ¿no es cierto?, y por lo tanto la Virgen negra y Cristo solar se funden, ¿no es cierto?, en esta nueva unión, podemos decir,
como esposa de Cristo y madre de Cristo, y por lo tanto aparecen todo este culto de las vírgenes negras, que va a empezar a aparecer, pero como vírgenes que estuvieron enterrados, que estaban medio desaparecidos, esos cultos medio prohibidos, comienzan con el culto mariano a volver a aparecer. Y se puso un sincretismo fabuloso en la Edad Media con este tema. Y también en España, y bueno, hay vírgenes negras repartidas por toda Europa, que son fantásticas, fantásticas. Qué notable. Da la impresión, por lo que tú has hablado, que este florecer intelectual y social de la mujer en la Edad Media tiene un cariz como desinteresado, que lo encuentro notable, porque en la antigüedad, cuando vemos a la mujer operar, es justamente un hambre de poder lo que lo va moviendo, ¿cierto? Pienso, por ejemplo, si nos vamos al mundo de la Grecia, ¿cierto?, democrática, a la Atenas o a la Roma republicana, donde estos espacios pseudo-democráticos alienaban a la mujer porque era un mundo justamente masculino. Y va a ser con la aparición de las monarquías y de los poderes más absolutos que vamos a ver a la mujer entrar nuevamente en escena, porque justamente va a ser la gestora de estas dinastías. Y me imagino que en la Edad Media estas mujeres iluminadas justamente pertenecen a casas reinantes, o no necesariamente es el caso. No, hay gente que son de origen muy sencillo, Ya, pero también hay reinas, ¿no es cierto? por supuesto. En ese sentido, podemos decir que es un movimiento bastante transversal en la historia, donde aparecen todas estas mujeres, o sea, desde Juana de Arco, que es una campesina analfabeta, hasta, no sé, Santa Brígida de Suecia o Santa Catarina de Siena o qué sé yo, todas estas mujeres. Hay todo un arco. Hay mujeres como Cristina de Pizá, ¿no es cierto?, que son burguesas, y así, como te decía, hay un montón de surgimiento de estas mujeres en distintos planos de la vida social. Entonces, yo creo que es un movimiento súper transversal, porque está inspirado, como te decía yo, a Imagen de María, y eso hace eco en todas las mujeres. Entonces, ¿Y nace del pueblo llano o nace de la aristocracia? yo te diría que es un fenómeno transversal, como Ya. que no, de hecho, en el libro lo digo, ¿no es cierto?, dice que la piedad de una reina a una campesina era más parecida que la piedad que tenía una reina con un rey. ¿Te fijáis? O sea, Claro. si comparo en el mismo plano, la espiritualidad que vive la mujer es más transversal, atravesando todos los segmentos sociales, aunque todavía no hay clase en esa época, sino que hay estados, básicamente estados sociales, no clases. Hay una transversalidad absoluta. Entonces eso también es lo bonito, porque no es podríamos decir un regalo de un solo grupo, Por supuesto. ¿no es cierto?, sino de un solo estamento, sino que es una cosa que es absolutamente transversal. Nace de manera más orgánica, Sí, digamos, súper orgánica y súper que transversal, un sí. movimiento social, sino que Exactamente, es una suerte de luz intelectual o humanista que se va Sí, como... sí. Oye, tenemos que ir cerrando, Cristian, pero ¿dónde la gente puede encontrar después el Ya. libro? A ver, este libro, como te decía, 2 días más, el lunes lo vamos a presentar nosotros en la universidad. El día 27 se presenta en la FILSA, y entre el 17 y el 27, podemos decir, se va a distribuir en librerías. ¿Ya? En todas las librerías principales del país va a estar distribuido este libro, y también, bueno, por Busca Libre se puede encontrar, ¿no es cierto?, o también en la ¿Y en la página de la en la universidad página o de de la Ars universidad, Magna? claro, de Ediciones USS. Ediciones USS también va a estar disponible. Genial. Así Así que que si lo puedes mostrar una vez más para que la gente lo vea y empiece a ahorrar. Mira, quiero que te lea esta frase nomás del libro, porque creo que es bastante lúcida de lo que esa frase que está ahí, de Pitaluga, No, digamos, bien. del libro. Aquí Dice. dice: la gran época de las mujeres ha sido la Edad Media. Jamás se ha ejercido el mando por manos femeninas con mayor audacia, firmeza y habilidad. Jamás, en otros tiempos, la supremacía de la mujer fue acatada con mayor devoción en el mundo europeo. Eso lo dice Gustavo Pitaluga. Exactamente. Qué bonito. Creo que eso habla un poco del momento que está viendo la mujer ahí. Bueno, Cristian, te agradezco como siempre tu presencia, tu compañía. Ha sido un placer poder conversar contigo. Yo también me despido, ya que vuelve Bárbara con Magdalena. Así que ha sido un placer. Espero verlos pronto y hasta una próxima edición. Muchas gracias.